En la antigua Grecia, donde cada palabra era un reflejo de algo más, Platón nos presenta el enigmático diálogo Crátilo. Una conversación en la que Sócrates se adentra en la naturaleza del lenguaje y el significado. Este diálogo entre Crátilo, Hermógenes y Sócrates abre un debate que va más allá de lo evidente. ¿Las palabras reflejan la esencia de las cosas o son solo convenciones arbitrarias? El diálogo comienza con Hermógenes, quien sostiene que los nombres y palabras son convenciones que los humanos acordaron para comunicarse. Para Hermógenes, no hay una relación natural entre las palabras y lo que representan, sino más bien, cada palabra es el resultado de un consenso social. Los nombres no son más que acuerdos que las personas hacen entre sí, Sócrates, afirma Hermógenes. La palabra misma es solo una etiqueta. Esta posición, sin embargo, plantea una gran pregunta. Si los nombres son meras convenciones, ¿cómo podemos entonces llegar a la verdad de las cosas? Crátilo, por su parte, se opone firmemente a la idea de Hermógenes, siguiendo la línea de pensamiento de Heráclito. Crátilo sostiene que cada palabra tiene una relación inherente con la esencia de la cosa que nombra. Para Crátilo, el lenguaje es algo natural, una especie de espejo de la realidad. Las palabras no son convenciones, argumenta Crátilo, sino que cada palabra encierra la naturaleza de aquella que nombra, como si fuera una sombra de su esencia. Este planteamiento lleva a Sócrates a cuestionar cómo puede una palabra reflejar fielmente la realidad cuando ésta está en constante cambio. Sócrates se coloca entre las dos posturas, planteando preguntas que desestabilizan a ambas teorías. Empieza interrogando a Crátilo. Si el lenguaje es un reflejo natural de las cosas, ¿quién, entonces, tiene la capacidad de crear nombres adecuados? ¿Existe una especie de artista en el lenguaje? Dime, Crátilo, pregunta Sócrates, ¿quién es el creador de estos nombres que se ajustan a la realidad? ¿Es el poeta o el legislador? Sócrates argumenta que, aunque las palabras pueden tener cierta relación con las cosas, no es posible que esta relación sea perfecta. Las palabras cambian y se adaptan con el tiempo, reflejando más las costumbres de quienes las utilizan que la esencia de lo nombrado. El debate se intensifica cuando Sócrates introduce la paradoja del cambio. Siguiendo la filosofía de Heráclito, Crátilo sostiene que todo está en movimiento constante y que no se puede entrar dos veces en el mismo río. Sócrates plantea entonces una dificultad. Si todo cambia incesantemente, ¿cómo puede el lenguaje, que es fijo y estable, representar algo que nunca permanece igual? Si todo está en continuo movimiento, Crátilo, entonces el lenguaje mismo se escapa de nuestras manos, advierte Sócrates. ¿Cómo podemos comunicar la verdad si las palabras nunca permanecen igual? Al final, Sócrates no nos entrega una respuesta absoluta sobre el lenguaje, sino que nos deja una invitación a la duda y la reflexión. Aunque Crátilo defendía la idea de que las palabras reflejan directamente la realidad, y Hermógenes sostenía que solo son convenciones, Sócrates termina subrayando la complejidad del lenguaje y nuestra responsabilidad en su uso. Debemos ser cautelosos, Crátilo, al confiar en las palabras, concluye Sócrates, porque, aunque intentan captar la esencia de las cosas, solo lo hacen de manera aproximada y siempre escapa de nuestra comprensión completa. Esta conclusión nos invita a valorar el lenguaje
pero también a reconocer sus límites. Sócrates nos recuerda que las palabras no capturan la verdad en su totalidad y que, en última instancia, es la búsqueda de sabiduría y la reflexión crítica lo que nos acerca a la esencia de las cosas, aunque solo podemos alcanzarla de forma parcial. El Crátilo de Platón es un recordatorio de la fascinación y el enigma que rodea el lenguaje. Sócrates nos enseña que, aunque las palabras sean imperfectas y a veces engañosas, son nuestro puente hacia la comprensión. Nos deja con una reflexión fundamental: la sabiduría es una búsqueda interminable. Cada palabra que usamos es solo una sombra de la verdad que intentamos alcanzar.